de este esquema que estuvimos usando, hicimos una especie de copia para señalar algunas cosas que nos interesan. Entonces, todo esto amarillo es tejido nervioso. Acá estará el diencéfalo, este sería el quiasma óptico. Hacia atrás y hacia adelante de esta pared estarían las caras laterales del diencéfalo, y a esta altura, por esta región del tercer ventrículo, lo que se encuentra es el hipotálamo. De todas las partes que tiene el diencéfalo, acá cerca de la hipófisis está el hipotálamo. Habíamos dicho que de todos los núcleos que formaban el hipotálamo, nos interesaban el supraóptico y el paraventricular. ¿Por qué? Porque estos núcleos contienen somas de neuronas que tienen axones que descienden desde el hipotálamo y van a formar el tallo neural y van a terminar en la pars nervosa. Esto es súper interesante porque muestra la relación anatómica que tiene el hipotálamo con la neurohipófisis. La neurohipófisis está formada por tejido nervioso. Cuando nosotros hablamos de tejido nervioso, pensamos en neuronas y en células de sostén. Bien, ¿qué neuronas tengo acá? No tengo neuronas completas, sino que tengo solamente axones. Voy a tener axones amielínicos que van a estar formando el tallo neural y la pars nervosa. Como siempre, si uno se pregunta cuál es la ubicación del soma de ese axón, la ubicación no está en la glándula, está en el hipotálamo. Los somas que generan estos axones se encuentran en el núcleo supraóptico y en el núcleo paraventricular. ¿Cuál es la importancia de estos axones o de estas neuronas? Que sintetizan dos hormonas que se llaman oxitocina y antidiurética. Esas hormonas, ¿desde dónde se liberan? Desde los extremos de los axones que están en la pars nervosa. Entonces, como glándula es muy característica, muy particular, porque desde la neurohipófisis, desde la pars nervosa en particular, libera hormonas que fueron sintetizadas en otro órgano, que es el diencéfalo, en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Ahora, si yo hiciera un preparado histológico, vería núcleos en la pars nervosa. ¿Y a qué corresponden esos núcleos? A células de sostén, que son justamente unas células parecidas a los astrocitos, pero que se llaman pituicitos. Pituicitos se escribe con C. ¿Qué quiere decir? Célula de la pituitaria, porque a la glándula hipófisis antes se la llamaba glándula pituitaria. Vamos a ver ahora una foto de un preparado histológico de pars nervosa, que se encuentra como un fondo que está formado por un reticulado, un enrejado eosinófilo. Eso está dado por los axones amielínicos, que en este caso son eosinófilos, y por prolongaciones de los pituicitos. ¿Sí? Entonces, todo este entrecruzamiento está dado por distintos tipos de prolongaciones, o por los axones o por las prolongaciones de las células de sostén que se llaman pituicitos. Ahora, ¿qué más veo? Núcleos. ¿Y los núcleos a quiénes van a pertenecer? A dos tipos de células. Una son los pituicitos. ¿Sí? Estos núcleos pertenecen a las células de sostén. ¿Y los otros núcleos a quién pertenecen? Pertenecen a los núcleos de las células endoteliales que forman los capilares sanguíneos. Recuerden que el tejido nervioso es un tejido vascularizado y que además las glándulas endocrinas, por esta relación que tienen con la sangre, están todas vascularizadas. Y en muchos casos, como en este que vamos a ver hoy, la vascularización tiene particularidades.
vamos a ver que esta glándula contiene un sistema porta. Pero bueno, ahora esto no nos interesa, lo que nos interesa es un poco mirar para empezar a poder describir histológicamente a la glándula. Entonces, foto típica de un preparado de pars nervosa, un entrecruzamiento de prolongaciones eosinófilo que está dado por axones o por las prolongaciones citoplasmáticas de los pituicitos y núcleos de dos tipos, ¿sí? De las células que forman los capilares, fíjense que además estos núcleos están formando como una especie de secuencia, se ve que habría como un capilar que cruzaba justamente el plano de corte. Núcleos de células endoteliales y núcleos de pituicitos. La otra parte que vamos a describir histológicamente es a la pars distalis, porque es la otra parte que tiene función endocrina en el adulto, ¿sí? Ni la pars intermedia ni la pars tuberalis tienen función endocrina importante en el adulto humano. ¿Qué encuentro en la pars distalis? Encuentro grupos de células epiteliales, que a veces se llaman nidos o cordones de células epiteliales, de distinta coloración. Lo que se ve es que las células son todas poliédricas, con un núcleo bastante redondeado. A nivel de forma no hay muchas diferencias, pero encuentro células teñidas eosinófilas, que llamaré acidófilas, otras que tienen el citoplasma basófilo y otras que tienen el citoplasma incoloro, y se llaman células cromófobas. Entonces, ahora, ¿cuántos tipos de células hay en la pars distalis, en el lóbulo anterior? Para contestar eso, tengo que especificar a qué tipo de células me refiero para decir cuántos son, porque yo podría decir, y bueno, si veo tres coloraciones, porque veo acidófilas, basófilas y cromófobas, podría decir que son tres. Pero, si doy un poco más de información, voy a decir que las células acidófilas contienen gránulos llenos de péptidos eosinófilos, que son estas hormonas. Las células basófilas contienen gránulos de péptidos basófilos, que son las hormonas que liberan. Entonces, cuando el animal es sacrificado, se encontraba en un determinado estado metabólico o funcional. ¿Y qué ocurre? Que algunas de esas células acidófilas o basófilas acababan de secretar, habían perdido sus gránulos. Entonces el citoplasma se va a ver muy claro, casi blanco. ¿Por qué? Porque no tiene gránulos. Pero a esa yo la voy a llamar cromófoba, porque no le veo color, pero en realidad o era acidófila o era basófila. Entonces, si sigo esa regla o esa línea de razonamiento, voy a decir que hay dos tipos de células. Pero en realidad después, si yo lo que mido es, o lo que puedo evaluar o preguntarme es, ¿qué hormonas secretan? Voy a decir que son 5 tipos de hormonas. Cada uno de esos tipos de hormonas está sintetizado y secretado por 5 tipos de células. 3 de ellas son células basófilas y 2 de esas células son células acidófilas. Las células acidófilas tienen gránulos que contienen las hormonas. Cuando los liberan, se transforman en cromófobas. De la misma forma, las células basófilas tienen gránulos con distintas hormonas que se tiñen basófilos, pero si los liberan se van a ver cromófobas. Ahora, las células acidófilas secretan hormonas como la prolactina y la hormona de crecimiento, que tienen acción en la glándula mamaria y, en principio, vamos a decir que la hormona de crecimiento tiene un efecto muy notorio en el crecimiento de los huesos. Es una cosa interesante porque en realidad la hormona de crecimiento no va a actuar directamente sobre el tejido óseo, sino que va a ir al hígado, ahí va a generar
En el hígado se generan unos factores de crecimiento y esos son los que van a actuar en el tejido óseo. Pero lo interesante, y además de que tiene acción en otros sistemas del cuerpo, en otros tejidos, más allá del tejido óseo, cualquiera de estas dos hormonas tiene acción en órganos que no son glándulas endócrinas. En cambio, las células basófilas secretan la tirotrofina, que es la hormona que estimula la tiroides, sintetiza a la hormona folículo estimulante y a la luteinizante, que van a tener efectos de regulación en el ovario y en el testículo. Es interesante porque fíjense que si el individuo tiene testículo, va a ser regulado por la folículo estimulante y luteinizante. Si el individuo tiene ovario, también va a ser controlada la actividad de ese ovario por las mismas hormonas. Esto tiene que ver con algo que es el origen embriológico del testículo y del ovario es el mismo. Y hay muchas similitudes entre estos dos órganos, por ejemplo, las hormonas que llegan para regular. Y la tercera hormona es la adenocorticotrofina, ¿sí? Que estimula a la corteza de la glándula suprarrenal o corteza suprarrenal. ¿Qué quiero decir o señalar? Que cualquiera de estas hormonas tiene acción sobre órganos que son glándulas endócrinas, la tiroides, el testículo, el ovario o la corteza suprarrenal. Entonces, como regla mnemotécnica, uno puede acordarse que las células basófilas secretan hormonas con acción en órganos endócrinos y que las células acidófilas secretan hormonas con acción en órganos no endócrinos. Volvemos a la proyección. Me gusta mostrarlo porque cuando uno habla de hipófisis, en general, usa esquemas como este que son de cortes sagitales, ¿sí? Y habla de anterior, de posterior, superior. Pero la mayoría de los preparados histológicos que tenemos en la cátedra son cortes transversales, donde se ve al lóbulo anterior o pars distalis un espacio que es el vestigio de esa bolsa embrionaria de tejido epitelial, y luego el lóbulo posterior, que está formado por la pars intermedia y por la pars nervosa. Esta es una foto con poco aumento. Acá cuando estudiamos la pars distalis voy a buscar estos cordones o grupos de células epiteliales cromófobas, acidófilas o basófilas y capilares sanguíneos. Todas estas luces, estos no porque son artefactos, estos son roturas del preparado, pero estos son luces de capilares sanguíneos, ¿sí? Que en estas glándulas son muy profusos y son muy desarrollados. Grandes, quiero decir. Ahora, hay algo que a veces se puede prestar a contradicción, que es lo siguiente. Esta pars distalis está formada por tejido epitelial. El tejido epitelial es un tejido avascular. La pars distalis tiene abundantes capilares sanguíneos. ¿Hay alguna contradicción en eso? No. ¿Por qué? Porque esta pars distalis tiene epitelio como parénquima, como el tejido que da la función, pero también va a tener tejido conectivo que está por fuera de esas bolsitas de tejido epitelial, y ahí van a estar los capilares. Es decir, que si estos son los cordones o los grupitos de células epiteliales, esa línea azul está señalando a la membrana basal. Y estas células basófilas o acidófilas van a estar dentro de esos cordones. Mientras que los vasos sanguíneos van a estar en el tejido conectivo que se encuentra entre los cordones o grupos de células epiteliales.
El asunto, cuando uno viene acá al preparado, es que ese tejido conectivo es bastante escaso, entonces tiene un aspecto muy epitelial, porque vamos a ver muchos núcleos, y estas luces que, como decíamos, también están dadas por un epitelio, que es el del endotelio, que forma a los vasos sanguíneos. Después podríamos llegar a encontrar arteriolas y vénulas también. La circulación sanguínea de la glándula hipófisis es muy importante porque estamos hablando de una glándula endocrina, pero además tiene cierta particularidad. Contiene un sistema porta. Entonces, ahora lo vamos a explicar brevemente, pero también lo vamos a ver en un video que ya estaba previamente desarrollado, que se llama Sistema Circulatorio y Sistemas Porta. Ese después lo vamos a dejar por acá para que lo vean. Si no lo quieren ver todo, por lo menos la parte en que se estudia o que se muestra ahí la circulación sanguínea y el sistema portal hipofisario. Entonces, volviendo a este esquema de corte sagital de la glándula, vemos quiasma óptico, tallo neural, pars nervosa. Esta es la pars distalis, la pars intermedia, y esto que está en dos veces porque quise dibujar como que estaba abrazando al tallo neural, es la pars tuberalis. Bien, entonces, la glándula hipófisis, como dijimos que era tan importante y también tiene con cierta frecuencia patologías, es una glándula muy estudiada. Entonces, con frecuencia, la circulación sanguínea de esta glándula aparece actualizada, se le encuentran variantes, comunicaciones vasculares de una parte con otra, y eso es muy interesante, pero nosotros lo vamos a estudiar con una concepción clásica, es decir, lo que vamos a explicar acá como circulación sanguínea de la glándula es correcto y es lo que se encuentra en la mayoría de los libros. ¿Pueden aparecer otros recorridos de vasos sanguíneos que conecten una parte con otra? Sí, y eso está en los libros más actualizados o en revistas científicas, en artículos recientes. Pero bueno, lo que vamos a explicar ahora ya es bastante completo y complejo, así que con eso nos quedamos satisfechos. Si el día de mañana ustedes trabajan en algo relacionado con la hipófisis, tendrán que actualizarse, ir a los medios o fuentes más recientes y ver qué es lo que se sabe en ese momento. Vamos a decir entonces que la glándula hipófisis va a estar irrigada por arterias hipofisarias superiores e inferiores, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Yo a partir de ahora lo voy a decir como si fuera de un solo lado, pero todo lo que va a estar ocurriendo va a estar en forma par. Así que la arteria hipofisaria superior, que es rama de la carótida interna, se va a ramificar para formar capilares en la parte más alta del tallo neural, y esos capilares, la parte más alta del tallo neural también se llama infundíbulo. Ahí va a formar capilares. Esos capilares se van a juntar y van a formar venas. Lo raro que tiene la hipófisis es que esas venas, que son cortitas porque llegan hasta la pars distalis, se van a transformar o a continuar con capilares sanguíneos. Entonces, normalmente la secuencia típica es arteria, capilar, vena, y las venas van al corazón. En cambio, esto se va a capilarizar antes de llegar al corazón. Estos capilares de la pars distalis luego se van a reunir para formar la vena hipofisaria anterior. Ahora, también hay una arteria hipofisaria inferior, que también es rama de la carótida interna, que va a entrar a la pars nervosa y va a capilarizarse, o sea, se va a continuar con capilares en la pars nervosa. Y esos capilares van a continuarse con venas, que son las venas hipofisarias posteriores.
Entonces, como para recordar, arterias superior e inferior, venas anterior y posterior. ¿Qué es lo que nos interesa? Que en los capilares la sangre cambia de composición porque entran o salen moléculas. Entonces, si nos concentramos en lo que pasa en la pars nervosa, esta sangre entra con poca concentración de hormonas, pero los terminales axónicos son los que van a liberar oxitocina y hormona antidiurética. Entonces, esta sangre va a salir con un mayor contenido de hormona antidiurética y de la hormona oxitocina por la vena hipofisaria posterior. Ahora, ¿qué ocurre acá, en este primer plexo o entrecruzamiento capilares? ¿Cuál es el cambio químico que tiene esta sangre? El cambio de composición se da porque hay ciertos núcleos que están también ahí en el hipotálamo que contienen somas de neuronas cuyos axones llegan hasta el infundíbulo, es decir, a la parte superior del tallo neural, y en vez de hacer sinapsis con otras neuronas, estos axones terminan liberando a ese espacio intersticial hormonas, moléculas. Y esas moléculas entran en la luz de los capilares y son llevadas por las venas porta hasta la pars distalis. Y estos capilares, al ser capilares y ser permeables a las moléculas, permiten que estas moléculas entren en contacto con las células acidófilas o basófilas de la pars distalis. ¿Qué función cumple esto? Una función importantísima. Estas neuronas sintetizan hormonas o factores que controlan la actividad de las células secretoras. Es decir que, ¿quién le dice a la hipófisis que libere una u otra hormona de todas estas 6 que secretaba? Neuronas que se encuentran en el hipotálamo. Entonces esto es muy importante para la regulación de la secreción de la pars distalis. Cuando estas hormonas o factores hacen contacto con los receptores hormonales de las células basófilas o acidófilas, hacen que estas células liberen sus hormonas y difundan, y sean ellas las que van a entrar ahora a la luz del capilar sanguíneo y se van a ir por las venas hipofisarias anteriores hacia el resto del cuerpo. Un ejemplo puede ser el factor TRH, que es liberado desde el hipotálamo, viaja por la sangre portal, se descarga en estos capilares en la pars distalis y hace que se libere TSH, la tirotrofina. De esta forma, la tirotrofina se va a ir por estas venas y va a tener acción en la tiroides, pero va a ser liberada la tirotrofina si desde el hipotálamo se libera TRH. Entonces son niveles de control muy interesantes, que en general son por retrocontrol negativo, feedback negativo, en que hay distintos órganos que juegan en este desarrollo del control hormonal. Por ejemplo, las hormonas tiroideas que libera la tiroides van a afectar a la pars distalis, pero también van a afectar al hipotálamo. Entonces tenemos hipotálamo, hipófisis y glándula tiroides, ¿sí? Ese es un eje, de la misma forma que hay un eje hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal, o hipotálamo, hipófisis, ovario o testículo. Y ahora sí, les pegamos el enlace que estaba antes de tiempo.